Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, nuestro programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo esta tarde en vivo, por supuesto aquí en vivo, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben ustedes que aquí en la capital de la República Mexicana pueden escucharnos a través del 103.3 de FM o bien en AM en la banda de 970. Llegamos a muchas ciudades del interior del país, afortunadamente, no tantas como yo quisiera porque pues competimos contra la venta de autos de lujo, pero eso sí, llegamos también a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional donde existe internet. También, por supuesto, al extranjero, a muchísimas partes del mundo, donde son tan amables de sintonizarnos a través de la página www.radioformula.com.mx. Aquí estamos, y gracias a ustedes, como siempre lo repito, y con muchísimo gusto, en el programa más escuchado de la Radio Nacional en México, en este complejo horario de los sábados de 4 a 5 de la tarde, pero que gracias al favor y a la benevolencia de ustedes, pues ocupamos ese honrosísimo lugar de ser los número uno, ustedes y yo. Así que bueno, vamos a iniciar nuestro programa, pero no sin antes recordarles que para comunicarse conmigo, con todo gustísimo como siempre, y aquí paso los mensajes, aunque a mucha gente no le lea que pierda tiempo en eso, pero debo hacerlo porque no tengo otra manera de corresponder con mi gratitud a ese detalle de tomarse ustedes un minuto para mandarme un comentario, un mensaje, una queja, una petición, y pueden hacerlo, por supuesto, ya saben ustedes, a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a través de la página de Facebook Villalpando y la Historia, que están a sus órdenes. De manera muy rápida, quiero agradecerle como siempre a la familia de Emma, Jackson, Toby, Neftalí Garza, que nos escuchan desde Raleigh, Carolina del Norte, y dicen que pronto que tengamos 2 horas de programa. Dios nos escuche. 2 horas de programa nos encantaría, por supuesto. Don José Naum, nuestro amigo, que esta vez nos saluda desde Greensboro, en Carolina del Norte, también allá en los Estados Unidos, que está visitando a la familia. Que bueno, otra llamada internacional. Don César González también me ha escrito desde Nueva York. Gracias, don César, un saludo, por supuesto. Que cuando haga un capítulo sobre Carlota, vamos a hacer 1 o 2 próximamente. Yo creo que en este mes de febrero, mes del amor, por supuesto, vamos a tener varias historias de amor. Y hacia fin de mes, bueno, lo voy a pensar muy bien, voy a hacer 1 o 2 capítulos, no solamente sobre Carlota, sino también Maximiliano y el problema mayúsculo, no si está enamorado o no, eso son cosas que pues, no me interesan mucho, de por qué no tuvieron sucesión, que ese es el tema capital para que pueda existir un imperio, entre otras cosas, por supuesto. Un imperio usurpador como el que establecieron en México, apoyado por las bayonetas francesas. Bueno, para poder de alguna manera poder consolidarse, requería de un sucesor, de un heredero, y no hubo. Y de eso vamos a platicar, por supuesto. También le agradezco muchísimo, gracias don César, allá en Nueva York. Don Jorge Ramírez Santillán, en Tecámac, Héroes Tecámac, muchas gracias. Que si hay algún libro que contenga día a día las efemérides de historia de México, hay varios, mire, hay uno que recuerdo así de primera golpe, se llama Los siglos de México, de Patricia Galeana, y hay también una colección de cronologías mexicanas que publicó hace tiempo y creo que están disponibles en internet con descarga gratuita, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Cuando yo estuve a cargo de él, hicimos varias cronologías, desde la independencia hasta el 68 por lo menos, casi hasta la transición democrática, y están allí disponibles de manera gratuita además. Don José Antonio Cortés, muchas gracias, muy amable. Don Elías Moreno es de Moreno Valley, California, se lo aprecio enormemente como siempre. Don Jorge Chaboya, que está listo para nuestro programa de hoy, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar el programa, ahorita sigo con los demás mensajes amables. Y miren, hace 8 días nos quedamos en un momento estrujante en la historia de este personaje que se llama Julio Sedano y Leguízamo, y reitero y nada más comprimidamente, a quien se le atribuyó, a quien se le achacó, a quien se difamó, diciéndole que era el hijo bastardo, el hijo natural, el hijo ilegítimo de Maximiliano de Habsburgo, que pudo haberlo tenido en un romance que sostuvo con la que llamaban la India Bonita, una mujer de nombre Concepción Sedano y Leguízamo, que era la hija de la persona que se encargaba de podar el jardín Borda allá en Cuernavaca, y que ahí tuvo un amor adulterino, y de este amorío nació Julio Sedano. Ya sabemos que es falsísimo, pero totalmente falso, gracias a una verdaderamente notable investigación que ya di crédito hace 8 días, que realizó la maestra Graciela León, que encontró datos suficientes para desmentir por completo esta hipótesis. Una leyenda, un mito, que también vimos cómo surgió. Se lo achacó porque era parecidito, según él, a Maximiliano, el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, quien contrató a Julio Sedano como su secretario particular, como su secretario privado, cuando ambos coincidieron y se conocieron en la ciudad de París, la capital de Francia, con motivo de la Exposición Universal que en el año de 1900 se realizaría en aquella ciudad, y a la que concurrieron todos los países en ese momento, pues que estaban interesados en tener una demostración, exhibir, mostrar sus productos, sus tesoros, sus obras más importantes, tanto manufactureras como artísticas, y México no fue la excepción. Se envió un pabellón muy importante con una delegación tanto de historiadores como de antropólogos. Se llevaron piezas de la antigüedad prehispánica, se llevaron códices, se llevaron muchísimas cosas, pero sobre todo también se llevaron productos mexicanos, particularmente el azúcar mexicana, que era muy buena, el café, también naturalmente el tabaco y muchas otras cosas. Una exposición que por parte de México, el comisario de nuestro pabellón fue nada más y nada menos que el gran Justo Sierra. Bueno, a esa exposición ya habíamos, y voy a retomar ahí la plática rápidamente, ya lo habíamos comentado, pero a esa exposición, pues los gobiernos de toda Iberoamérica enviaron a personajes prominentes, tanto para participar en ella, como para acreditarlos como enviados o agentes diplomáticos en Francia. Recuerden, amigos, que era muy común en nuestro porfiriato, pero también en ese tiempo en toda América, que en nuestros países hermanos encabezados por nosotros enviáramos a otras naciones a personajes en el cargo diplomático que fuera, secretarios de embajada, cónsules o embajadores o ministros, como también se denominan, enviáramos a personajes del mundo de las letras. Esto era lo más usual. Por parte de México, bueno, evidentemente el titular de la comisión que fue a esta exposición universal fue nada más ni nada menos que el gran Justo Sierra, pero también se acreditó como cónsul de México en París al gran poeta Amado Nervo, como lo hizo también Nicaragua, que acreditó como cónsul de su propia nación ante el gobierno francés al gran poeta Rubén Darío. Rubén Darío, que ya para ese momento, el año 1900, como lo platicamos hace una semana, era ya considerado el príncipe de las letras del habla hispana. Un reconocimiento que habían hecho los propios españoles, literatos, sus amigos, como Ramón de Valle Inclán y muchos otros más, y que inclusive la propia Real Academia de la Lengua Española le había dado un lugar reconocidísimo y una distinción especial, porque era efectivamente el mejor poeta de habla hispana en ese momento, 1900, Rubén Darío, que será además también cónsul de Nicaragua. Y había un tercer personaje que va a ser importante en el programa del día de hoy, que se llama Enrique Gómez Carrillo. Él es un guatemalteco, periodista, poeta, novelista, escritor, muy destacado escritor, va a ser muy famoso,
Es más, él se sentiría o quiso sentirse una especie de segundo Rubén Darío. No le alcanzó la vida tampoco, desafortunadamente, pero era un hombre muy, muy prestigiado, con mucha cultura, con mucha habilidad para las letras. Y fíjense, era guatemalteco, pero fue nombrado cónsul no de Guatemala, sino de la República de Argentina. Se ve que Argentina tenía carencia de personajes ilustres y le pidió a Gómez Carrillo que fuese su cónsul, para lo cual obviamente pidió permiso a Guatemala, se lo concedieron, un tema que ahorita volveremos, que era muy usual en aquel tiempo trabajar para otras naciones, como lo va a hacer Julio Sedano más adelantito. Lo importante que quería yo decirles, para recordar y cerrar este tramo, es que se conocen en 1900, inclusive en la misma casa vivían Gómez Carrillo, Amado Nervo y Rubén Darío. Ya después Amado Nervo se irá a Madrid como representante o secretario de la embajada, pero Rubén Darío, que era un hombre muy pomposo, muy soberbio, muy vanidoso, muy tomado en serio, muy creído de sí, pues necesitaba un secretario particular que le hiciera la chamba personal, hasta ir al banco y esas cosas, que ahorita veremos va a ser importantísimo por lo que va a suceder, y para esto requiere pues, un chalán, pues, un ayudante, y este va a ser Julio Sedano, que estaba pasándolas mal económicamente, casado con una mujer, María Jules, y que era modista, pero pues no tenían mejor medio de pasar y por lo tanto se contrató con Rubén Darío, aunque Rubén Darío, también sabemos, era un miserable porque no le pagaba, no le cubría oportunamente el salario que habían pactado, y a veces se le olvidaba, o a veces lo hacía tarde, o a veces lo hacía pues no completo, porque así era Rubén Darío, que se la pasaba todo el tiempo, según su propia confesión, porque no estoy inventándolo, está en su autobiografía escrita por él mismo que le recomendé hace 8 días. Era muy dado a la bebida, era alcohólico por completo, muy dado a los placeres, es decir, a las mujeres, y por supuesto pues en francachela y francachela se pasó 7 años de amistad con Julio Sedano, quien apenas soportaba, pero pues lo va a traicionar Julio Sedano, porque pues estaba muy molesto y enojado porque Rubén Darío no le pagaba su sueldo. Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque esta tarde. Tengo varios mensajes, pero uno muy especial que quiero transmitir a ustedes es para el hijo de un estimado y muy querido amigo mío. Me refiero al joven radioescucha Emiliano Sosa Casaubón, que nos está escuchando, hijo de mi amigo Raúl Sosa. Emiliano, me da mucho gusto saludarte también. Le agradezco mucho a doña Aurora Romero, como siempre, que nos escuche. También le aprecio, esto es muy interesante, a don Ignacio Barreras, nuestro radioescucha de toda la vida, que ya me explica que ya averiguó lo que es el abrazo de Cleopatra, esta rara habilidad que tenía Mata Hari, del cual, bueno, de eso no, hablaremos de ella, no de su habilidad, en un momento más, por supuesto. Don Enrique Deita Silva, también muchísimas gracias por estar presente. David Bravo también, que hace ahí en Huipulco ya frito, que está con un cafecito, pues sí, adelante, me da mucha envidia. Don Fernando Salinas nos saluda desde McAllen, Texas, y me pide que salude a todas sus empleadas en France Boutique, Caro, y la otra se llama Janet. Muchas gracias a Caro y a Janet, que nos escuchan allá en McAllen, Texas. A Liz Arafló, que nos escucha desde Pachuca Hidalgo también. Muchas gracias. Don Juan Carlos Milán Soto, que está en Cabo San Lucas tomando la carretera a La Paz. Muchísimas gracias. Don Gerardo Sánchez también, muchas gracias. Y como siempre, nuestro amigo René Moeno, muchísimas gracias. Y vamos adelante. Estos 7 años de convivencia entre Julio Sedano y Rubén Darío, repito, se la pasan pues muy divertido, aunque con las quejas del propio Sedano porque Rubén Darío no le paga. Comienza a traicionarlo cuando Rubén Darío, pues de alguna manera desobligado, claro, estaba en las borracheras, en las parrandas, en los reventones, diríamos hoy en día, y a ellos también acudía Julio Sedano, nada más que, por supuesto, pues no de alcohol vivía el hombre, que tenía que llevar el sustento a su familia y necesitaba que le pagaran, y entonces comenzó a traicionar poco a poco a Rubén Darío. El embajador o ministro de Nicaragua en el gobierno francés ante la ciudad de París, en la ciudad de París, era enemigo de Rubén Darío. Es más, estaba muy molesto porque el propio gobierno nicaragüense, como se estilaba en aquel tiempo, le habían impuesto a Rubén Darío como cónsul. Él hubiera querido una persona de carrera del cuerpo diplomático y no, pues le dieron a Rubén Darío y ni modo, tuvo que soportarlo, pero eran pues de partidos contrarios, de ideas opuestas. Así que poco a poco comenzó a informar Julio Sedano al jefe de Rubén Darío
de las actividades personales que Rubén Darío desarrollaba a lo largo pues, de su vida fuera de la oficina en la legación diplomática. Pero también comenzó a informar, y escuchen amigos que esto es capital para que vean pues hasta el grado de infamia que también tenía Julio Sedano, enojado, repito, porque no le pagaban, también le informaba al ministro de Nicaragua en París acerca del dinero que tenía en sus cuentas bancarias Rubén Darío. Julio Sedano lo sabía porque él es el que llevaba la contabilidad personal de Rubén Darío, que repito, era muy desordenado, de todo eso lo tenía sin cuidado. Él se dedicaba al consulado en las mañanas y en las tardes a la parranda y un poquito de poesía. Sabemos hoy en día que para poder escribir sus maravillosas poesías lo hacía absolutamente en estado alcohólico total, etílico total. Así es como se inspiraba, estando, diríamos hoy en día, hasta atrás, hasta la jarra. Así escribía Rubén Darío. Entonces, estos trámites normales y comunes y corrientes cotidianos tan humanos de ir al banco, pues los hacía Julio Sedano, quien comenzó a informárselos al jefe de Rubén Darío con un fin. Fíjense bien la finalidad malvada. Rubén Darío era un hombre casado en Nicaragua con una mujer de apellido Murillo, con la cual pues no se llevaba, tenía serias desavenencias, incluso se decía, y él mismo lo confesó en su propia autobiografía, que se había casado con ella estando borracho, lo cual no es de dudarse. Recuerden que Rubén Darío muere de cirrosis hepática en 1916, con el hígado destrozado por completo. Bueno, el caso está pues que se casa borracho, es una mujer con la cual se pelea, la dejó en Nicaragua abandonada, él vino a Europa, y en Madrid ya había conseguido una mujer a la que convirtió en su amante, Francisca Sánchez Paca, a la que los amigos de Rubén Darío como Ramón de Valle Inclán y todos los grandes literatos españoles, como Antonio Machado, también que era su amigo, y Manuel Machado, su hermano, llamaban, como a él le decían el príncipe de las letras, a ella la llamaban la princesa Paca. Era un nombre muy bonito, era una muchacha, debe haber sido muy bella, pero era absolutamente analfabeta cuando la conoció Rubén Darío. Ella sí era hija de un jardinero, del hombre que cuidaba los jardines del Palacio de Oriente de Madrid. Se enamoró Rubén Darío de ella de él por supuesto. Rubén Darío le enseñó a leer, a escribir, a apreciar la literatura, y finalmente con ella va a tener 3 hijos e inclusive se la va a llevar a París a vivir. Así que vive en unión libre con esta señora porque, repito, él es casado. En Nicaragua está la esposa. Y Rubén Darío le urge divorciarse a la esposa y no puede, no se deja el trámite legal, porque aunque hay una nueva ley en Nicaragua que le llaman inclusive la ley Darío para poder permitir el divorcio, pues esta señora, no saben por qué antes Rubén Darío nunca va a sospechar por qué, está bien enterada de cuánto dinero tiene y le pide, y como dice Rubén Darío, le saca dinero. ¿Cómo está enterada? Pues por el espionaje de Julio Sedano, que recibe una comisioncita por todos los datos financieros, bancarios, que pasa de Rubén Darío al agente diplomático, al embajador, y de ahí van a dar a Nicaragua a la esposa, y la esposa se la pasa, pide dinero en cantidades que Rubén Darío sí puede dar y tiene obligadamente que dar porque es el esposo legal todavía. Y sin embargo Rubén Darío dice, ¿cómo sabe que tengo dinero? Pues ¿cómo sabe? Con el espía que tenía ahí clavado, al cual no le pagaba y por eso lo estaba traicionando. Pero bueno, en 1907, para no hacer el cuento largo, Rubén Darío decidió ir personalmente a Nicaragua para divorciarse. Dejó a Julio Sedano en París, inclusive bien recomendado, pero no lo necesitaba. Él es el embajador, este hombre, don Hilario, que era el que odiaba a Rubén Darío, inmediatamente pidió a su gobierno que nombraran, escuchen amigos esto, que nombraran a Julio Sedano cónsul de Nicaragua en París en lugar de Rubén Darío. Él es mexicano, cierto, pero se estilaba. Tuve la fortuna hace unos días de encontrar en los archivos del Senado de la República aquí en México la autorización que fue promovida ante la propia Cámara de Senadores y fue otorgada, la autorización que da el Senado de la República de México, que es quien hace estos trámites, para que Julio Sedano, ciudadano mexicano, sirviera en París al Estado nicaragüense. Así que sí, trabajó y durante 3 años tuvo un sueldo regular, cobrando como cónsul de Nicaragua en París.
Y digo 3 años porque son los 3 años que va a tardar en regresar Rubén Darío a París. Fracasó en Nicaragua Rubén Darío, no sirvió de nada su presencia por allá, no pudo divorciarse y totalmente pues tuvo que regresarse de nueva cuenta a París, pero regresó en mejor condición porque fíjense que el gobierno nicaragüense, que en ese momento había cambiado, lo nombra embajador. Al antiguo embajador, don Hilario, lo corren y don Rubén Darío llega como embajador, ahora sí ya con más categoría, de Nicaragua a Francia en el año de 1910. Se fue muy contento de Nicaragua, cuando llegó a París estaba feliz, corrió a ver a Paca, por supuesto, con la novedad de que ya soy embajador, no me pude divorciar, pero ya tengo la titularidad de la embajada, y cuando se presenta a la oficina, Julio Sedano, su antiguo secretario y ahora cónsul de Nicaragua en Francia, le entrega un telegrama, que es una noticia muy buena aparentemente, pero va a ser desoladora. Es 1910, fíjense amigos, y México conmemora su primer centenario de su independencia durante el gobierno del general Porfirio Díaz y organiza una fiesta universal a la que invita a todos los países, particularmente a los países iberoamericanos, a los países hermanos. Ustedes recuerden que don Porfirio tenía, ya lo platicamos en alguna ocasión, este espíritu del panamericanismo del cual México se sentía y quería ser líder, que fue cuando don Porfirio bautizó o rebautizó las calles del centro histórico de la Ciudad de México con los nombres de los países hermanos, ¿se acuerdan? República de Cuba, República de Venezuela, República de Nicaragua, República de Paraguay. Todo esto se lo pone don Porfirio Díaz en este ánimo de ser él, digámoslo así, el cabeza de la nueva idea panamericana. Y el gobierno de Nicaragua, a esta fiesta ostentosa mexicana, designó como enviado especial y ministro plenipotenciario ante México para sus fiestas del centenario, precisamente a Rubén Darío, porque todo el mundo iba a mandar a sus mejores embajadores, a sus hombres más ilustres, a los literatos más distinguidos para que acudieran a México. Así que Rubén Darío, pues nada más llegó a París, se enteró, se tuvo que volver a despedir de Paca y le dijo a Julio Sedano, bueno, pues tú eres mexicano, ahora sí, acompáñame y vamos a México, y los dos se van a México. Pero recuerden que hablamos de Iberoamérica. Fíjense qué curioso. Las 4 o 5 semanas que se la pasan embarcados para llegar a Veracruz, en esas 4 o 5 semanas, hay un golpe de estado de Nicaragua. El presidente Madriz, así como se oye, Madriz, con Z al final, es derrocado por un movimiento financiado, apoyado o promovido por los Estados Unidos de América. Y cuando llega a Veracruz y desembarca, lo está esperando un telegrama en el cual el nuevo gobierno nicaragüense cesó en sus funciones a Rubén Darío y a Julio Sedano. Los cesó, dejaron de ser embajador uno y el otro cónsul, y lo peor de todo, escuchen amigos esto, el gobierno norteamericano presionó al gobierno mexicano de don Porfirio para que no recibiera a Rubén Darío. Y don Porfirio tuvo que mascar, pues nada, ¿verdad? Tragar camote, obedecer a los Estados Unidos para que vean que esto es muy normal, y pues enviar a Rodolfo Nervo, el hermano de Amado, a platicar con Rubén Darío para decirle, oiga, usted es nuestro huésped distinguido, pero no vaya a la capital, por favor, no podemos recibirlo porque nos los pidieron pues, los gringos. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque, ya el tercero de esta tarde. Gracias, muchas gracias a don Marco Isunza Gagiola, que me está escuchando en Xochimilco, se lo aprecio enormemente su comentario. También nuestra amiga Frida Myers, que me pide un saludo para su señor padre, don Jesús García. Así que, don Jesús, está usted saludado. David Lara está allá en Dresden, en Alemania. Muchísimas gracias por escucharnos hasta allá, hasta el viejo continente, hasta Alemania. Gracias, don David Lara. Os Aguayo Barrón. Y sí, tiene usted toda razón. La historia supera cualquier novela, ¿eh? Esta es la vida real, esto no es ficción, son historias de a de veras de seres humanos, y ahorita verá cómo se pone la cosa, ¿eh? Falta todavía lo mejor. Muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Ella me escribe desde Nuevo México, allá en los Estados Unidos de América. Don René Bueno llamando una fotografía muy interesante del pabellón de México, precisamente en la Exposición Universal de 1900 allá en París. Pero bueno, vamos a seguir, miren.
El gobierno mexicano se doblega, con todo y que a don Porfirio, ante el gobierno de los Estados Unidos de América, que le piden no recibir a Rubén Darío. Pues, tragan camote, ¿verdad? Se aguantan. Tiene que enviar a Rodolfo Nervo, el hermano de Amado, que era el director de protocolo en la Cancillería mexicana, para decirle, oiga, pues no, pues mejor quédese aquí, no pase de Veracruz y de Jalapa, no lo podemos recibir, así que pues, lo queremos mucho, pero pues no se puede. Y Rubén Darío, molesto, muy enojado, se regresó a París. Pero Julio Sedano sí se quedó en México. Déjenme platicarles rápidamente lo que hizo en un par de meses que estuvo aquí entre nosotros, además de que visitó, por supuesto, las fiestas y estuvo presente en las fiestas del centenario de la independencia. Aprovechó para ir a Pachuca. Allá reconoció a su hija Sara, una hija natural que tenía por ahí, que ya le puso su apellido Sedano, Sara Sedano, y aprovechó para saludar y ver que estaba ya enfermita a su mamá. No la India bonita, que es una falsedad, sino esta mujer auténtica y real que se llama Mariana Leguízamo y Villalpando, a ser mi pariente seguramente, por ahí lejana naturalmente supongo, pero va a ver a su mamá. Su mamá todavía va a vivir todavía 3 años más, así que la historia del Jardín Borda fue un cuento chino, ya sabemos, ya ni la voy a tocar por ahora. Y se regresa inmediatamente a París. Recuerden que en París está su esposa, Anne-Marie Jules. Allá vive Julio Sedano y se va a reencontrar con Rubén Darío, llevándole una buenísima noticia. Una vez que acabaron las fiestas del centenario, el gobierno mexicano del general Porfirio Díaz, muy apenado con Rubén Darío, porque recuerden, Rubén Darío era el máximo intelectual, el máximo escritor, el más grande poeta de la lengua española en ese momento, y México le hizo el desprecio. La verdad, le hicimos un desprecio por obedecer a los gringos, y pues no pudimos recibirlo, y se quedó todo el mundo con la emoción y con el interés de haber visto aquí en nuestro país, en la capital, al gran poeta Rubén Darío. Y pues el gobierno mexicano, el general Díaz, muy ofendido, fíjense qué hizo. Como una especie de compensación, para que vean cómo somos los gobiernos mexicanos a veces, por la pena que tuvimos por no haberlo recibido, le otorgó una pensión vitalicia a Rubén Darío de 500 pesos mensuales pagaderos en París. Y el que lleva la noticia y los primeros pagos es el propio Julio Sedano, quien le da el dinerito a Rubén Darío en París. Rubén Darío está contentísimo porque está en la plenitud de su obra. Los derechos de autor le dejan regalías suficientes para que pueda vivir, pues, con cierto desahogo, más la generosísima pensión del gobierno mexicano de 500 pesos al mes. Pues le cae rete bien, maravillosamente bien, y volvió a contratar a Julio Sedano como su secretario particular, ya los dos fuera de toda gestión diplomática, y se dedicaron 3-4 años a la vida bohemia, a todo lo que da. Retorno al tema Mata-Hari. Recuerden que existe una fotografía que les platicaba yo hace 8 días, que debe haber sido tomada por estos años previos a la Primera Guerra Mundial, en donde se encuentran en el Jardín de Luxemburgo, allá en Francia, en París, en una banquita sentados, Rubén Darío, junto a él Mata-Hari, Enrique Gómez Carrillo y de pie atrás de ellos Julio Sedano. Se conocían perfectamente bien y explicaba yo hace 8 días que Mata-Hari, pues además de bailar exóticamente y desnudarse, pues también ejercía el oficio más antiguo del mundo. Cobraba muy caro, hay que decirlo con toda claridad. Ella misma en su proceso declara que era la tarifa de $7,500 por la noche completa, porque ya saben que tenía ciertas gracias que ya platiqué hace un ratito, que no repetiré, pero también lo hacía por sport, por deporte, por gusto, y también porque le gustaba cazar, literalmente cazar con Z, a las personalidades de su tiempo. Le cobraba a los banqueros y a los industriales y a los militares de alto nivel y a los políticos, pero a otras personas era de a gratis. A Julio Massenet, el gran compositor francés, al maravilloso, que yo, realmente me entusiasma muchísimo, Giacomo Puccini, el gran compositor y autor de óperas italiano, que está en ese momento también en todo su esplendor, y naturalmente también pasa por allí Rubén Darío, por supuesto, si es el gran poeta de habla hispana. Y también, ahí mismo anda también, digamos, el segundo, que es Enrique Gómez Carrillo. Ahí
Vamos a dejar esta parte de Mata Hari para regresar al ratito con ella, porque hay que acabar hoy. Pero simplemente debo decirles que finalmente en 1914 Rubén Darío decide irse de nueva cuenta a Nicaragua para insistir en el asunto de su divorcio. Se embarca y se va a Barcelona, se lleva a Julio Sedano, y allí en Barcelona hay una tradición espeluznante, porque el divorcio prosperaba, ya según la nueva ley, si los cónyuges no se habían visto en 5 años. Y estaba por cumplirse el plazo de los 5 años, 1914, él había dejado Nicaragua en 1909, más o menos como platiqué en el bloque anterior. Estaban por cumplirse los 5 años y Rubén Darío dijo, ya la hice. Cuando la esposa de Rubén Darío se presenta en París y luego en Barcelona, ¿y quién creen que la metió inocentemente a la casa para que se encontrara primero en la casa en París y después en el ferrocarril, en la estación de tren, rumbo hacia Barcelona? Ay, la esposa llegó acompañada sin saber, inocentemente, de Julio Sedano y de su esposa Anne-Marie Jules. Es decir, la perrada mayor se la hizo Julio Sedano a Rubén Darío al impedir su divorcio. Rubén Darío se fue, se enojó mucho con Julio Sedano, lo despidió, se embarcó, se fue a Nicaragua, allí estará 2 años tratando de pelear el divorcio, no lo va a conseguir y, como ya dije en el bloque anterior, va a morir víctima de la cirrosis hepática en su natal León, en la ciudad, en el país de Nicaragua, en el año de 1916. Pero Julio Sedano se quedó desempleado y se fue a Madrid. Estamos en 1914. Miren el contexto. Ya estalló la Primera Guerra Mundial. Y en Madrid se encuentra con la novedad de que allí está también Enrique Gómez Carrillo, este guatemalteco que era amigo de ellos, muy amigo de Rubén Darío, que se sentía de hecho el heredero de Rubén Darío y que era efectivamente un escritor prominente. Lo tenían contratado muchos de los periódicos de la época, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, aún en México, para que enviara sus crónicas europeas que eran maravillosas. Tiene un librito sobre su vida en París y logró, además, ser enviado a París otra vez como uno de los primeros cronistas o reporteros de guerra, porque mandaba unas crónicas verdaderamente estremecedoras que después publicaría en un libro que lo hizo mundialmente famoso como el primer, pues de alguna manera, reportero en batalla, porque platicaba las cosas de tal manera que la gente se emocionaba. Recuerden que en aquel tiempo la única manera de enterarse es por los periódicos y las crónicas tenían que ser detalladas, riquísimas, tenían que ser descriptivas, llenas de detalles, de anécdotas, y Gómez Carrillo era un mago para poder recrear las batallas y el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Pero Gómez Carrillo para este momento está enamorado de una mujer cupletista, cantante, que se llama Raquel Meller. Es su amante en realidad. Esta es una mujer que actuaba en los escenarios, en los teatros, cantaba muy bonito. Es la que introdujo la canción de La Violetera, que después Sara Montiel hará muy famosa, pero ella es la primera, digamos, cupletera famosa de la historia de la música española. Es amante de Enrique Gómez Carrillo, pero también, fíjense bien, llega a Madrid, porque en París ya nadie le hace caso, Mata Hari. Mata Hari llega a Madrid también a hacer sus espectáculos en los teatros, porque en París, pues París está a unos cuantos kilómetros de la guerra. La gente en París está preocupada por otras cosas y ya no va al teatro a ver sus exhibiciones de desnudo, además de que ya pasaron desde que era famosa casi 15 años, y no es lo mismo empezar a desnudarse a los 26, 27 que seguir desnudándose a los 40, y más en aquel tiempo y sobre todo con el uso rudo y exhaustivo que le dio al cuerpo, ya saben por qué. Así que es una mujer que está un poquito en decadencia y ya no tiene clientela ni tampoco posibilidad de exhibirse en el viejo París, que está más preocupado por la cercanía de la guerra. Recuerden que las trincheras están en Verdún, en realidad a menos de 1 centenar de kilómetros de París, y entonces pues se va a Madrid. En Madrid también las pasa muy mal, los españoles son muy pacatos, no pagan mucho por los espectáculos, tampoco hay clientela privada para sus artes, ya saben cuáles, y coinciden todos en un hotel. En un hotel madrileño. Ahí está hospedado Julio Sedano, ahí está Gómez Carrillo con su amante, ahí está también Mata Hari. Ahí se enteran de que Gómez Carrillo, que ya empieza a flirtear con Mata Hari, se tiene que ir a París, y ahí mismo también
el servicio secreto de la Alemania imperial del Kaiser Guillermo II, a cargo de un joven oficial que se llama Wilhelm Canaris, que después será en la Segunda Guerra Mundial el jefe del espionaje nazi. Este hombre Canaris, reclutan a Mata Hari, que es de origen holandés, no es francesa, es holandesa, para que espíe a favor de Alemania. ¿Cómo? Pues sonsacándole información a los oficiales altos mandos militares franceses, es decir, ejerciendo el más antiguo oficio del mundo a favor de Francia, pero de Alemania. Vuelvo enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque esta tarde. Gracias por sus muchos mensajes. Aquí tengo uno que me llama la atención. Un señor que no firma, nada pone Mauricio C., pero no se atreve a poner su nombre. Me dice que debo ser, ¿cómo me dice primero? Que no sea soberbio porque... ¿Por qué digo que es el mejor programa o el más escuchado? Pues es que no lo digo yo. Si usted me ha seguido durante bastante tiempo, verá que son los ratings que mes a mes ofrece estos institutos de verificación de la radio, que es los que indican qué programas son los que tienen mayor radio audiencia. Y lo siento, pues este es el que tiene mayor radio audiencia. Que sea más respetuoso con la industria automotriz, no puedo serlo porque la industria automotriz tiene muchos canales para vender sus coches y la única hora que por lo visto han elegido en varias ciudades del país para vender sus coches de lujo, ¿sí?, es la hora de mi programa, que no porque yo sea muy talentoso ni muy famoso, como usted me dice aquí, soy simplemente alguien que con muchas ganas y con mucho entusiasmo se pone a platicar de historia entre ustedes. Así que sí me da mucho coraje que por la competencia de los autos de lujo este programa no pueda llegar a muchas más personas. ¿Por qué? Pues la historia es el nutriente de las personas y de los pueblos. Quizá a usted no le parezca interesante, pero bueno, si a usted no le gusta, pues no lo escuche. Así que don Mauricio C., que no puso su nombre, muchas gracias por su comentario, pero también le quiero agradecer a Rafael Villicaña, que ¿dónde encuentra el libro del Panteón en San Fernando? Híjole, Rafael, agotadísimo. Puede ser que en la librería Madero pudiera ser. También a don Alberto Flores, muchísimas gracias también por hacer el programa, muchas gracias. Iván García, que está el programa es internacional, que ya nos demos 2 horas, que tengamos 2 horas de programa. Yo que más quisiera 2 horas, don Iván, muchas gracias. Don Fernando Sánchez me saluda desde Gustavo Madero y me dice que mande un saludo a Ciudad Juárez, saludado a todo Ciudad Juárez, por supuesto, y que quiere saber si aún está en pie el lugar donde fue juzgado José de León Toral. Sí, en San Ángel, sobre Avenida Revolución, al llegar a la placita de San Ángel, donde es hoy creo que es el Centro Cultural de la Delegación, allí era el lugar exacto donde fue juzgado León Toral, el asesino de Álvaro Obregón. Allí está en pie, afortunadamente. Así que es fácil de encontrar y de localizar. Y rápidamente nada más, don René Bueno, muchas gracias. Marco Federico, muchísimas gracias. Don Fernando Paulino Avedillo, muchísimas gracias también. Osa Aguayo también, gracias. Vamos hacia el final. Esto es lo que se va a poner muy interesante. Mata Hari, pues, repito, es reclutada por el servicio de espionaje alemán para espiar a favor de ellos en contra de Francia, naturalmente. Estamos ya hacia 1914-15 y se van a vivir a París todos. ¿Qué tiene que hacer Julio Sedano ahí? Bueno, primero, si su esposa vive en París, Anne-Marie Jules. Segundo, fíjense, esto es bien interesante. Mata Hari es la que va a obtener la información directamente de los oficiales franceses, de los generales, de los jefes de Estado Mayor. ¿Qué tipo de información? Pues la militar, movimientos de tropas, planes, operaciones, suministros, abastos. ¿Cómo obtiene la información? Bueno, ¿cómo se imaginan, amigos, verdad? Pues evidentemente con sus artes y gracias. Ya es una actriz, una bailarina en franca decadencia. Eso, por supuesto, pues no queda de otra más que reconocerlo. Están en plena guerra, no tiene mucho éxito ya como actriz, como bailarina, pero sí tiene éxito, pues ejerciendo este oficio, por el cual, fíjense bien, como ella dijo, le encantaban los uniformes, así que lo hacía con mucho gusto, y ya no cobraba porque le llegaba una mesada de 5,000 francos mensuales por parte de los agentes alemanes. Así que ella vivía ya del dinero que le daban los alemanes por espiar. Obtenía la información. ¿Cómo la manda a Alemania? Escuchen esto, amigos. Ella no la manda. Le platica toda la información a su socio, y su socio es quien, en cartas inocuas, en cartas inofensivas, entre los renglones, escribe la información secreta
con tinta invisible. Una tinta que se acaba de descubrir en aquel tiempo, que hoy en día sirve para bromas. Ustedes recuerdan, se le echa limoncito encima o algún otro reactivo y aparece lo que está escrito con ella. Bueno, empiezan a utilizar la tinta invisible para mandar mensajes a Alemania. ¿Quién es este socio? Ya adivinaron, por supuesto. Julio Sedano. Julio Sedano es el socio de Mata Hari, es el que escribe entre las líneas de las cartas inofensivas mensajes con tinta invisible informando a los alemanes de movimientos de tropa, de otro tipo de operaciones de guerra militares que son interesantes a juicio de ellos. Y aquí viene la parte pues más interesante de todo. Fíjense, en el proceso que se le realiza tanto a Mata Hari como a Julio Sedano más adelante, pues se van a dar cuenta que la información no era muy trascendente. En realidad era bastante inofensiva y muy tonta, Algo que se sabía hasta por los periódicos, que se movió tal división, que tal batallón, que tal general fue ascendido, que otro tal fue removido, que el frente se va a mover a tantos kilómetros. Entonces se sabía de alguna manera, pero a los franceses no les importa que haya sido información vital. Lo que les molesta profundamente es que dos extranjeros, una mujer holandesa famosa por desnudista y demás, y un mexicano vividor que no hacía nada y que no vivía de nada, Julio Sedano, mexicano de origen, sean espías en contra de Francia, donde vivían, y a favor de Alemania. Esta es la gran molestia del gobierno francés, porque más adelante se van a dar cuenta, y cuando se abran los procesos, que la información era una tontería. Es decir, lo que les sacaba Mata Hari a los oficiales era algo verdaderamente inofensivo. Pero, de todas maneras, los enjuiciaron y los fusilaron. Pero antes de eso, déjenme platicarles la historia, que es muy interesante. Todos se fueron a París. Repito, Enrique Gómez Carrillo, porque quiere escribir desde allí sus reportajes, se lleva a Raquel Meller, la cupletista, esta apenas incipiente actriz cinematográfica en época del cine mudo, se la lleva también a París, ahí mismo vive Julio Sedano, allí va también Mata Hari a trabajar, entre comillas, con los oficiales franceses. Pero Enrique Gómez Carrillo, que con todo respeto lo voy a decir, ya le traía ganas a Mata Hari desde la época que ella convivía con Rubén Darío, en aquella fotografía que ya mencioné, comienza a andar con ella, e inclusive en los registros de Mata Hari aparece entre la lista de sus amantes prominentes Enrique Gómez Carrillo. Pero Enrique Gómez Carrillo al mismo tiempo está comprometido y se va a casar en un par de años con Raquel Meller, que ya es su amante y vive con él. Pero Enrique Gómez Carrillo se da cuenta que Mata Hari pasa mucho tiempo, muchísimo tiempo, con Julio Sedano, quien también seguramente estaba seducido por Mata Hari. No sabemos si ahí hubo algo o no. Puede que sí, puede que no, no sabemos. La verdad, no lo sabemos. El caso está en que Enrique Gómez Carrillo está celosamente furioso de que Mata Hari tenga tanto trato, tanta comunicación, tanta convivencia con Julio Sedano, y Gómez Carrillo sí piensa que Julio Sedano ya anda con Mata Hari. No sabemos si sucedió o no, pero Gómez Carrillo sí lo piensa. ¿Saben qué hace Gómez Carrillo para deshacerse de Julio Sedano? Enterado un poco de las actividades que hacían estos dos en materia de espionaje, pues Enrique Gómez Carrillo es quien denuncia ante las autoridades francesas a Julio Sedano para quitárselo de encima. No sabe seguramente la clase de pactos o relación que tenga, pero sospecha que deben ser más allá que amiguitos, y es quien denuncia a Julio Sedano ante la autoridad francesa, y de esta manera Julio Sedano fue detenido en diciembre de 1916 y puesto en prisión, y de inmediato fue procesado. El juicio va a tardar muchos meses. Después, junto con su cómplice también, porque pasó lo siguiente. Ya libre y despejado el camino de Julio Sedano, que estaba ya en la cárcel, pues Enrique Gómez Carrillo, pues de plano, le dio vuelo a la hilacha con Mata Hari, y la que se puso frenéticamente celosa ahora fue Raquel Meller. ¿Y saben ustedes qué hizo Raquel Meller? Denunció a Mata Hari ante la autoridad francesa. Y por supuesto,
En febrero de 1917, apenas les duró el gusto 2 mesecitos, Mata Hari fue puesta en prisión y también enjuiciada. El proceso es el mismo porque son cómplices en el mismo delito de espionaje. Mata Hari confiesa que sí sacaba información de los oficiales. Julio Sedano confiesa que sí escribía con tinta invisible, pero él mismo dijo, bueno, son informes muy inofensivos, no pasa nada. Pues sí, no pasa nada, pero están espiando. No importa la calidad de la información, sino el hecho mismo de ser espías. Y también lo acusan, y reconoce que es cierto, de que proporcionó dinamita para intentar un atentado contra la Torre Eiffel. Fíjense nada más que grave. Así, finalmente, los dos van a ser condenados a muerte. Los dos van a ser, pues, procesados. Fueron careados, inclusive tuvieron que reconocer que eran cómplices. Y de esta manera, en el mes de octubre de 1917, los dos fueron ejecutados, fusilados en los fosos del castillo de Vincennes, allí en las afueras de París. Hoy es zona conurbada. Julio Sedano fue fusilado el día 10 de octubre de 1917. Mata Hari fue fusilada el 15 de octubre ese mismo año, ese mismo mes y año. Y con esto pues termina esta historia, que es una historia muy muy rara. Este mes, amigos y amigas, vamos a platicar de historias de amor y de desamor. Una que otra que les va a interesar muchísimo, de personajes que ustedes ni se imaginan. Vamos a hablar hasta de Melchor Ocampo, con eso les digo, y sus historias de amor y de cocina, y también un poquito de Maximiliano y Carlota, que son historias de desamor. Pero bueno, esto lo haremos durante este mes de febrero, así que acompáñenos durante este próximo mes. Aquí los espero con todo gusto, y por hoy pues le agradezco muchísimo, como siempre, a don Raúl Cruz en los controles, a Guillermo López Negrete y a Fernando Nava en la producción, y a todos ustedes, amigos, amigas, pues acompáñenos, repito, febrero es Día del Amor y verán qué historias. Si Dios lo permite, hasta la próxima, pásenla muy, pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.